Hablemos de arte. Hablemos del sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales. En la exposición La memoria de la sustancia, el fotógrafo Osvaldo Ruiz presenta 2 proyectos en los que explora diferentes formas del daño y la simbolización. Uno de ellos es Todo lo sólido, que plasma la extracción de piedra caliza en las montañas de la ciudad de Monterrey para producir materiales de construcción. El otro lleva por título Materia anémica, el cual partió de la colaboración con vecinos de la colonia Santa María la Ribera de la Ciudad de México. La Galería Patricia Conde alberga La memoria de la sustancia, estos 2 proyectos, hasta el 2 de septiembre, y para hablarnos de esta muestra nos comunicamos a través de una videollamada con el artista Osvaldo Ruiz. Osvaldo, ¿cómo estás? ¿Andas todavía en Londres o dónde andas? No, estoy aquí en la Ciudad de México. Perfecto, sí. ¿Cómo estás, Osvaldo? Bien, qué gusto estar aquí, Sandra, en tu programa. Muchas gracias por el espacio y pues buenos días a todo el auditorio. Gracias por estar con nosotros. Platícanos, por favor, cómo surgió este proyecto de Materia anémica, que tiene que ver mucho con los principios de la homeopatía, de trabajar con lo mismo que nos enferma para hacer nuestra propia curación. ¿Cómo es que lo planteas a través de términos artísticos? Sí, me invitaron a hacer un proyecto ahí en un espacio llamado Casa Gallina, que trabaja justo en relación a la comunidad, al barrio de la Santa María, con los vecinos, y empecé a hacer recorridos por la zona, reconociendo todas estas farmacias homeopáticas de mucho arraigo en el vecindario, que tienen en realidad desde principios del siglo XX, y mucha relación había con la importancia que le dio Porfirio Díaz a la homeopatía, que lo habían curado, se cuenta, de una herida de bala. Los homeópatas que no lo habían podido curar, los alópatas. Entonces con eso empieza como un gran auge por la medicina homeopática, incluso crea el Hospital Nacional de Homeopatía a principios del siglo XX, y ese arraigo se siente como históricamente en el barrio. Entonces hay muchas farmacias homeopáticas y un gran laboratorio de homeopatía que produce medicamentos homeopáticos para todo el país, que está toda esa polémica, ¿no?, sobre si la homeopatía tiene un efecto curativo medible o si es más un efecto placebo, porque finalmente lo que está en un remedio homeopático es realmente solo agua, que fue activada por medio de la memoria del agua, haciendo ciertos golpes que le llaman sufusión al producto, al medicamento, para que active su memoria y grabe la relación que tiene con otras sustancias. Entonces eso ya se volvía muy extraño y me interesó muchísimo para hacer con eso un proyecto artístico, que fue con lo que trabajamos. ¿Cómo lo trabajaron con las personas y qué tipo de daños o males fueron los que quisieron ahí transgredir, sacar, curar? Uh-huh. Sí, lo que empezamos a hacer fue un proyecto que duró un año, desde que empecé a visitar el vecindario hasta que se terminó con la pieza. Y lo que hicimos fue empezar a preguntar y sobre todo a hacer grupos de discusión, pláticas donde invitábamos a médicos homeópatas, a personas que llevaban farmacias homeopáticas, a que nos hablaran sobre el proceso, cómo funcionaba la homeopatía. Y algo que era muy interesante y por lo cual tiene también mucho auge esta disciplina es por el costo económico, que es muy bajo comparado con la medicina alópata. Uh-huh. Y las patentes de la medicina alópata. Entonces eso hacía que mucha gente fuera hacia la medicina homeopática, además de que hay una escucha muy importante del médico homeopático al paciente, porque les van contando todos los síntomas a la hora en que los tienen, del lado izquierdo, del lado derecho, si es más húmedo, más seco, y toda esa relatoría nos pareció importante para incluirla dentro de la pieza. Entonces en estas charlas algunos vecinos se fueron quedando más, continuando todos los procesos, y trabajamos con 5 vecinos, y cada quien empezaba a narrar un poco las cosas que los habían afectado más en su vida o que creían que los afectaban hasta la fecha actual. Algunos eran muy físicos, como una persona que había recibido una dosis muy alta de yodo radioactivo en el Hospital de la Raza, sin ser bien avisada sobre lo que iba a recibir para tratar un mal que tenía de hipertiroidismo, para destruirle básicamente la tiroides, que es un procedimiento habitual, o al menos era un procedimiento habitual, pero le da una dosis muy fuerte que la afecta muchísimo, la deja muchos días
totalmente inconsciente, etcétera. Y entonces ella pensaba que eso le había afectado hasta sus días porque le habían modificado cosas en su organismo. Y la idea era, si bien no buscábamos exactamente una curación física, sí al menos relatar la historia, anotarla. Hicimos un libro que está ahí, se puede ver en la exposición en la galería, donde van contándose todas las historias de males que les habían causado. Una de las vecinas que había querido estudiar Derecho, pero que su padre no la dejó estudiar Derecho y de alguna manera la orilló a estudiar Enfermería, y ella decía que sufría mucho porque se relacionaba muy emocionalmente con el sufrimiento de los pacientes, para lo que ella decía: yo no estaba preparada, yo quería estudiar Derecho, ser abogada. Y entonces esta forma de tener que trabajar de esta manera tan de cerca con pacientes con diferentes enfermedades la hacía que sufriera mucho, y decía que soñaba con el suero de la cama de enfermo que no lo había puesto, y entonces hicimos una especie de antídoto contra ese malestar, donde usamos el suero de la cama de enfermo para hacer todo un procedimiento homeopático, siguiendo todo el procedimiento de Samuel Hahnemann, que es quien la inventó esta ciencia en el siglo XIX, y acabar con un frasco que tenía agua con memoria del suero de la cama de enfermo. Y lo que hicimos fue hacer fotografías primero de cada objeto o sustancia que los había dañado a lo largo de su vida. Son 23 sustancias en total. Y hacer luego todo el procedimiento homeopático raspando un poco con una lima parte de ese objeto, diluyéndolo en agua en muchas diluciones, siguiendo el procedimiento de Hahnemann, y obtener un frasco. Y entonces teníamos 3 formas de la memoria: la fotografía del objeto que lo había dañado, el frasco con memoria tal cual en agua, diluida en agua, de la sustancia que los había dañado, y luego una relatoría, una narración de las cosas que les había causado. Y esto entonces acaba como en 3 formas de la memoria para hacer un efecto terapéutico. Yo creo que lo terapéutico ahí realmente era el proceso de hablarlo, simbolizarlo entre un grupo de gente, y poder como darle una cara simbólica a algo que los había dañado, que empezaba como una forma muy física y luego en la narración terminaba como una cosa muy emocional. Entonces, de ahí está un poco el proceso, ahí se muestran todos estos elementos de la pieza. Y es que siempre se ha hablado del poder curativo del arte, el poder sanador del arte, y esta es una forma de concretar en el mundo objetivo nuestro mundo interior, y a veces nuestro mundo interior está enfermo, está herido, y esta es una manera de concretarlo afuera para poder verlo, nombrarlo, definirlo y entonces trascenderlo. Tal cual. Escogimos un término que es el cuidado de sí, que existe en muchos ámbitos, pero sobre todo en el filosófico, con varios exponentes de esta disciplina. Hablan del cuidado de sí como una práctica de libertad, de la libertad, como al cuidar de sí mismo, de ti misma, puedes tomar como riendas de tu vida de una manera que te opone al sistema. Es una forma de resistencia también frente a un sistema que intenta como extraer de nosotros toda la energía posible. El cuidar de sí mismo, el poner esta pausa, el darse cuenta de que algo está enfermándonos, es también como una forma de practicar la libertad. Entonces, también eso se volvía como un efecto curativo, ¿no? Darse cuenta de estar tomado por algo o por alguien que interfería con nuestra modalidad de lo libre. Pues ahí había también como una forma. Y otra de las prácticas que haces también a partir de esto es todo lo sólido, y esto ya tiene que ver con una experiencia con artesanos de la colonia 1 de Junio de allá de Monterrey y con el cemento. ¿Qué es esto? Sí, este es el proyecto que hice justo con un apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte, con el cual pude ir realmente, era la primera vez que obtenía este apoyo, y sí hace todo un proceso de diferencia en la medida que uno puede regresar en distintas ocasiones a explorar formas que el proyecto lo tienes de alguna manera en la cabeza al principio, pero conforme lo vas explorando, vas haciendo visitas de campo, va cambiando toda esta perspectiva. Yo soy de Monterrey, había vivido ya fuera de la ciudad de Monterrey por 10 años,
y eso me hacía que al volver viera con cada vez más atención y más impacto estos agujeros dejados por la extracción de piedra caliza en las montañas, sobre todo en el Cerro del Topo Chico y en el Cerro de las Mitras, unos grandes agujeros trabajados desde mediados del siglo XX, y luego una vez que daban su vida útil, que se extraía la piedra caliza necesaria para poder producir cemento y que los cortes verticales ya no permitían seguir cortando más porque se podía desplomar una parte importante del muro del cerro, se abandonan esos huecos y quedan entonces ahí para uso de la ciudadanía, de la gente. Uno de esos usos fue el movimiento Tierra y Libertad, que en los 70s aglutinó y organizó a 350,000 personas de diferentes lugares en los alrededores de la ciudad de Monterrey o alrededor del estado para buscar vivienda digna. Y entonces ellos mismos se organizan, identifican espacios que pueden utilizar, entre ellos antiguos basureros y antiguas pedreras de piedra caliza, y los toman y empiezan a construir ellos mismos sus casas, desde luego con mucho riesgo, porque esos lugares hay todavía deslaves de piedras debido a que hay partes que quedaron muy sueltas y con las lluvias se pueden desprender piedras muy grandes. Entonces es un terreno muy complicado, pero se instalan ahí y adecúan sus procesos de trabajo, muchos de ellos talla en piedra de cantera, adecuados ahora al proceso semi-industrial del vaciado en cemento. Entonces hacen estos objetos con moldes de fibra de vidrio que parecen piedras talladas con formas neoclásicas como leones, águilas, esculturas, columnas jónicas o corintias, etcétera, distintos elementos de decoración neoclásica, y los adaptan vaciándolos en cemento con arena y con varilla en el centro. Muchas reproducciones de animales también, de cisnes, de delfines, de caballitos de mar. Y entonces, si bien mi interés era primero documentar las pedreras abandonadas, luego se va a encontrar estos trabajos que es como una apropiación del proceso industrial del cemento en las laderas abandonadas, en paisajes que se ven muy apocalípticos con la montaña destruida al fondo. Y eso fue lo que fui trabajando, encontrando como distintas aristas del problema de la producción de cemento. Pues esto es parte de lo que ustedes pueden encontrar en la memoria de la sustancia, que se exhibe en la Galería Patricia Conde, allá en calle General Juan Cano 68, en la San Miguel Chapultepec. Va a estar abierta al público hasta el 2 de septiembre, así que aprovechen para que conozcan el trabajo de Osvaldo Ruiz. Osvaldo, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias. Nada más una invitación: este sábado estaré dando una visita guiada ahí en la galería a las 12 del día. Y el próximo jueves, con la curadora Ariadna Ramonetti, con la que he estado trabajando el proyecto, habrá una charla entre ella y yo sobre este proyecto, jueves a las 7. El próximo jueves. Jueves a las 7 de la noche. Perfecto. Pues que haya mucho éxito, Osvaldo. Gracias. Un abrazo, hasta Gracias. pronto. Buen día, hasta pronto. Gobierno de México.